quiero llevar hombre. Si fallamos, volvamos a levantarnos en el nombre de Jesús. Reconozcamos que nos hemos equivocado, que hemos fallado, pero no soltemos lo que Dios a nosotros nos ha entregado. Amén. Número 2, servicio establecido. Diga, servicio establecido. Servicio establecido. Y yo quiero que miremos la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 6, del 1 al 6. Hechos, capítulo 6, del 1 al 6. ¿Cuántos quieren ser promocionados, quieren ser levantados? Para usted ser levantado, usted tiene que estar en el servicio. Para Dios promocionarlo. Vuelvo a repetir, para usted ser promocionado, usted tiene que estar en el servicio. Vamos a mirarlo a la luz de la palabra. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que la vida de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Verso siguiente. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El verso siguiente. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de qué? De buen testimonio, llenos de qué? Del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El verso siguiente. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El verso siguiente. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélitos de Antioquía. Note algo: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron ¿qué? Las manos. ¿Sabe algo? Dice la Biblia que Felipe estaba lleno del Espíritu Santo. Era un varón de buen testimonio y fue promocionado de ser una persona común y corriente del montón a ya ser un diácono. La palabra diácono viene del griego diakonei, que significa los que reman. Los que reman. En aquel entonces, esa palabra, los romanos se montaban los capataces y tenían los diáconos, los que remaban, los que llevaban la barca. Son los líderes que llevan la barca al puerto. No es el pastor. ¿Quiénes son? Los líderes. Los líderes son los encargados de multiplicarse. Los líderes son los encargados de remar, del trabajo de la iglesia. ¿Será que usted me está entendiendo? Por eso es tan importante cuando yo entiendo la palabra. Note algo: del montón escogieron a Felipe, a Esteban, y ya Felipe y Esteban ya no eran del montón. Ya eran personas especiales como usted y como yo. Y note algo: fue promocionado del montón a estar en la distribución diaria de las viudas, y eran los que servían a la mesa. Porque los líderes somos los que servimos, los diáconos. Amén. Los que prestan el servicio, los que ganan las almas, los que están pendientes. Pero Felipe no se quedó ahí. Felipe pasó de diácono, pasó a ser un gran evangelista. Oiga, ¿será que usted está entendiendo? Note algo: de la nada pasó a ser diácono. ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia que Felipe fue a Samaria y allí se desató una
él tuvo que mandar a llamar, a pedir ayuda, porque el Señor se glorificó mucho en Samaria. Y Felipe era muy usado en la parte de los milagros, en la parte de los prodigios. Note algo, cómo Dios lo promocionó. Si ustedes tienen el servicio, si usted tiene sentido de pertenencia, así el Dios del cielo te va a promocionar. Y años más adelante no vas a ser el líder, no vas a ser el ujier, vas a ser el profeta, vas a ser el pastor, vas a ser el apóstol de la ciudad, vas a ser el hombre que vas a cruzar fronteras, y vas a ser la mujer y el varón de Dios que va a salir por la televisión, a través de los medios, impactando el mundo y las naciones, porque te apropiaste de algo que Dios del cielo a ti te dio. No sueltes lo que Dios del cielo a ti te dio. Aleluya. Pero para yo ser promocionado, yo tengo que tener un servicio establecido. Yo tengo que tener un lugar establecido donde me estoy congregando. Allí empezar a dar fruto. Allí empezar a dar fruto, donde lo va a ver el pastor, donde lo van a ver los líderes. En el nombre de Jesús. Usted debe de sembrarse en un ministerio. Usted debe de sembrarse. Porque si usted no se siembra, no vas a ser promocionado. Si Dios te trajo aquí, si Dios te mostró en visión de que es aquí donde debes de estar y debes de sembrarte. Pastor, voy a tener problemas. Sí vas a tener problemas acá. Porque resulta que los hombres grandes primero tienen que ser zarandeados como el trigo para llevar mucho fruto en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Si Dios te tiene un ministerio grande en la alabanza, cree que vas a tener problemas. No es que el grupo de la alabanza esté demoniado, no. No es que el ministerio de evangelismo te tenga envidia, no. No es que en el servicio de ujieres no te quieran. El Señor le coloca a usted la piedrita en el zapato para quitarle esa cantidad de prejuicio. Dios empieza a usted a formarlo. ¿Sabe qué hace la persona que no está bien cimentada? Cuando tiene problemas en la iglesia, consigue la vía de escape, me voy. Esa persona nunca se va a firmar, porque la Biblia dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Sembrémonos en el ministerio para que seamos promocionados. ¿Cuántos quieren ser promocionados? Usted quiere ser promocionado. Si usted quiere que Dios lo levante, no es el hombre el que te levanta. Lo que el hombre levanta se cae. Lo que Dios levanta permanece para siempre. Cuando fundé Palabra de Fe hace 18 años, yo viajaba por muchos concilios predicando la palabra de Dios en aquel entonces. Y yo me fui donde los ministros que llevaban tiempo, años de experiencia. Porque algo que aprendí es que estas canas te enseñan. Yo nunca me le acerqué a un muchacho igual que yo.
Tengo 46 años, 18 años atrás, ¿cuántos años tenía? Estaba muy joven todavía. Yo que me voy a acercar a un muchacho de 20 años para que me aconseje qué. No, yo me acerqué a un pastor viejo y donde varios. Siervo, ¿cómo manejo la iglesia? Y le decía al hermano Ramón, haga esto. Si usted quiere que su ministerio permanezca, saque el diezmo de diezmo. Sea fiel en su diezmo. Sea fiel a su esposa. Sea fiel a su ministerio. Saque el diezmo de ofrenda. El diezmo de ofrenda. Y sabe algo, yo empecé a hacerlo así. Y hasta el día de hoy, gracias a mi Señor, el ministerio va en el poder de la palabra. Ha sido levantado, aquí estamos parados, porque dice la Biblia, el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Seamos fieles y Dios te va a honrar y Dios a ti te va a bendecir y el Dios de la gloria a ti te va a promocionar. Pero si usted es una persona que se achicopala, ay, es que están hablando mal de mí, no, me voy a sentar. ¿Qué tal que Jesús, que porque la oposición, verdad, se levantara contra él, que Jesús dijera, no voy a predicar más? No, él predicaba. Una vez Herodes lo manda a buscar para que fuera, o sea, como a llevarlo a la brava. Y Jesús molesto le dijo, dile a esa zorra que hoy hago milagros, mañana y pasado también. Oiga, parado en la roca. Trató a Herodes de zorra. Oh, vosotros escribas y fariseos, se paraban frente de los doctores de la ley. Cuando se le pararon los doctores de aquel entonces, los fariseos, los que habían establecido las dos oficinas para establecer el divorcio, para divorciarse por cualquier cosa, le dijeron, Señor, ¿qué dices tú? Moisés mandó a dar cartas de divorcio. Y el Señor le dijo, por la dureza de vuestro corazón, porque al principio no fue así, porque Jesús conocía esas dos corrientes, la Shammai y la Jalei, que eran dos oficinas o dos corrientes de pensamiento de aquel entonces. Y sabe algo, y el Señor dijo, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y los discípulos dijeron entre sí, uy, dura es esta palabra, entonces, ¿quién se puede casar? ¿Sabe qué le dijo el Señor? Para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Como el Señor desbaratándole esa corriente, porque los discípulos tenían esa corriente. Y de pronto alguno de los discípulos, porque dice la Biblia que Pedro era casado, porque tenía suegra, y los demás, de pronto Pedro ya estaba procesando la idea, de pronto estaba mirándole alguna debilidad a la esposa para dejarla. Y Jesús vino a dignificar el matrimonio, a dignificar a la mujer. Gracias a Jesucristo, que Dios dignificó a la mujer. Y usted ve el apóstol Pedro diciendo más adelante, también a Santiago, que a la mujer hay que tratarla como vaso frágil. Pero antes de Jesús, entre más llorara, entre más la mujer sufriera, era mejor. Antes el matrimonio era terrible en aquel entonces. Las mujeres no tenían ni voz ni voto. Hacían un contrato, un negocio entre el yerno y el suegro. Pero yo tengo esta mujer que está viejita, la hija mayor, la puerta. Hagamos un negocio con la chapina, con la orejitocha, con la dientitorcida. Hagamos un negocio entre usted y yo a ver cómo es la vuelta, fuego. No, pues usted la toma
y yo le doy la herencia mía. Pero eso lo hacían los ricos. Entonces el otro miraba, como el otro también era rico, quería aumentar su fortuna. Y resulta que cuando moría el suegro, la dientitorcida, la chapina, la boquineta, la ojibrotada, la ojo de guacamayo, no podía decir nada ni hacer nada. Era el marido el que cobraba la herencia. Esto es mío. Yo compré a la dientitorcida por esto. Oiga, tremendo, no era por amor. Así era la cosa. Y usted lo ve en los tiempos sumeriacarios de la época de Jacob. ¿Se acuerda cuando llegó, se enamoró de una muchacha bonita, como las que hay aquí? Pero estaba la visca de, ¿cómo era que llamaba? Lea. Ella tenía un ojo torcido, era horrible. Se cree que era gorda y era como chapina. Era fea. Y a Jacob no le gustó esa, le gustó fue la otra. Y dice la palabra de Dios, como en aquel entonces el novio no podía ver la novia. La novia estaba cubierta desde la cabeza hasta la planta del pie. Y el hombre no podía descubrir la cara de la novia hasta que no llegaron al cuarto y con luces apagadas. Tremendo, por eso es que le metieron a Jacob gato por liebre. Y si no, Jacob arranca a correr, que es este espantapájaro que está aquí. ¿Lo han leído? Eso es en la Biblia, no me lo estoy inventando. Cuando Jacob despierta el otro día, hermano, y ve severo monumento arqueológico ahí, hermano. Poder de Dios. Ay, Espíritu Santo del Dios. Y dice, ¿qué es esto, Dios mío? Y Lea feliz. Imagine cómo estaba la otra muchacha, Raquel, triste, llorando. Yo creo que la Raquel esa noche no durmió. Ese día a Raquel la escondieron. Mire la trampa tan tremenda, la escondieron. Y por eso es lo que usted investigue. Y pasó Lea cubierta hasta el pelo, hermano. No se veía nada. Y la fiesta y tomando vinito y bueno, es que lo otro. Cuando el hombre se despierta al otro día y ve ese monumento arqueológico, hermano. O tan feo, hermano. Y va y le dice al suegro, ¿usted por qué me ha hecho trampa? ¿Sabe qué le dijo el suegro? No está escrito en la ley, en los tratados antiguos, de que primero se entrega la más vieja y después la más joven. ¿Quieres a Raquel? Pues sí. Entonces trabaja otros 7 años. Tremendo, hermano. Qué cosa tan tremenda. Y sabe algo, era tanto el amor que sentía Jacob por Raquel, que se aguantó en el caminito, hermano. Usted se imagina, es que es tremendo. Usted estar con una mujer sin quererla, usted estar con un hombre sin quererlo y bien fea, y lo más tremendo, la primera noche quedó embarazada, como él decía que iba a estar con ese monumento arqueológico. Ya estaba embarazada. Ya él se tenía que aguantar el garrotazo, porque habían hecho un negocio. Oiga, un negocio entre 2 hombres, no un negocio entre 2 mujeres. Y la palabra en aquel entonces era ley. Entonces, ¿a qué alude esto, mis amados hermanos? Jesús predicó la palabra tal y como estaba. Y por eso él dijo, yo no he venido a abrogar la ley,
Yo he venido a cumplir la ley y los profetas. Por eso es tan lindo cuando usted se mete a los meroacaios a estudiar lo semítico, lo arcaico, a estudiar las escrituras, a estudiar la antropología bíblica. ¿Sabe algo? Usted dice: Señor, gracias te damos por el regalo de la palabra y todo lo que el Señor ha tenido que hacer por nosotros para estar en este lugar. Santos y santas, cuiden lo que Dios les ha dado, cuiden la salvación. ¿Sabe algo? Cuiden su ministerio. Vamos a tener oposición, vamos a tener personas que probablemente se van a levantar en contra de nosotros. Pero ¿sabe algo? Estemos firmes en el ministerio. Cuando yo empecé mi ministerio, fueron muchos los que se levantaron. Y lo que yo nunca pensaba, gente de mi misma iglesia, fueron los que se levantaban, decían desde el altar: a muchos les gusta el empujoncito del hermano Ramón, porque en aquel entonces yo colocaba las manos. Luego le oré al Señor: Señor, quítame esto, yo quiero orar y que la gente caiga sin necesidad de tocarlo, porque están diciendo, Señor, que yo empujo a la gente. Luego ya empecé a orar para que la gente caiga. ¿Sabe qué decían del altar? A muchos les gusta el hipnotismo del hermano Ramón. O sea, por lado y lado, atacado por lado y lado. Muchas de esas personas que me atacaban, ¿sabe algo? Hoy en día están descarriados. He visto como 2 que están en la iglesia, pero no están haciendo nada. Nadie los conoce. Y hoy en día, para la honra y la gloria del Señor, nuestro ministerio es conocido a nivel nacional y a nivel internacional. Yo no comí cuento de los ataques del diablo. Yo supe llamado del Señor, con errores, con debilidades. Esté firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La recompensa viene de Él. Establezcámonos en el nombre de Jesús. Vamos a establecer